Esta mañana preparé café para dos. No me di cuenta hasta que el segundo vaso ya estaba llenándose. La cafetera borboteaba como siempre. La luz de la mañana entraba igual por la ventana de la cocina. Y ahí estaban los dos vasos en el mármol, humeantes, esperando, como si nada hubiera cambiado, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no había terminado de procesar. Llevaba meses haciéndolo. Meses preparando café para dos por pura inercia, sin pensarlo, como se hacen las cosas que se han hecho tanto tiempo que ya no se hacen a propósito, sino que simplemente ocurren. El ritual de las mañanas no había recibido la notificación de que algo faltaba. Y entonces me quedé mirando ese segundo vaso, el vapor subiendo despacio, el café enfriándose sin que nadie lo tomara. No voy a decirles de quién era ese vaso. Puede que fuera de alguien que se fue. Puede que fuera de alguien que ya no está de la misma manera. Puede que sea el vaso de una costumbre que ya no tiene destinatario, pero que el cuerpo todavía recuerda. Cada uno de ustedes sabe, si lleva suficiente tiempo en esta vida, de qué tipo de ausencia estoy hablando. Lo que me detuvo esa mañana no fue la tristeza. La tristeza ya la conocía. Lo que me detuvo fue la pregunta que llegó de golpe, sin aviso, mientras vaciaba el segundo vaso en el fregadero. ¿Por qué el cuerpo sigue esperando lo que el alma ya sabe que se fue? Esa pregunta me acompañó todo el día, y a la noche, sentado en el despacho con los libros delante y la lámpara encendida, encontré algo que llevaba tiempo sin reabrir. Una carpeta con copias de correspondencia del proyecto de documentos de Einstein, volumen 5. Cartas del año 1903. Cartas que Einstein escribió a Mileva Maric. Y en esas cartas había algo que no suele contarse, algo que cambió completamente la manera en que yo entendía a este hombre. No al Einstein de los pósteres, al Einstein de las mañanas que preguntaba, con miedo, cómo estaba su hija. Eso es lo que quiero examinar esta noche. Pero antes necesito decir algo sobre una carta que probablemente ya conocen, o creen conocer. Circula en Internet, con millones de visualizaciones, una carta atribuida a Einstein y dirigida a su hija Liesl. En esa carta, Einstein supuestamente le explica que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que el amor es luz, que el amor es energía que se puede medir y cuantificar. Es una carta preciosa, emocionante, del tipo que uno quiere que sea verdadera. No lo es. Los archivos de Einstein en la Universidad Hebrea de Jerusalén tienen catalogadas más de 14,000 piezas de correspondencia. Esa carta no está entre ellas. No existe en los archivos. No hay versión anterior a su aparición en Internet sin respaldo documental. Snopes la catalogó como apócrifa. Quote Investigator no encontró ninguna fuente anterior. Lo digo porque lo que Einstein sí escribió sobre Liesl, lo que está verificado en el volumen 5 del proyecto de documentos de Einstein, es mucho más honesto y mucho más conmovedor que cualquier carta apócrifa, precisamente porque no tiene ninguna lección sobre el amor. Tiene la voz de un padre preguntando por su hija enferma con el miedo que no sabe cómo disimular. Y eso, me parece, dice algo sobre Einstein que los pósteres no dicen. Liesl Einstein nació en enero de 1902, en Serbia, antes del matrimonio de sus padres. Einstein vivía en Berna. Estaba buscando trabajo, tratando de mantenerse económicamente, y el embarazo de Mileva se produjo en un momento en que las circunstancias hacían muy difícil reconocer públicamente a la niña. La situación de una hija ilegítima en esa época, en ese contexto, tenía consecuencias que hoy nos cuesta imaginar. Einstein no estuvo presente en el nacimiento. No pudo estarlo. Las cartas de ese período muestran a un hombre que pregunta por Mileva y por la niña desde la distancia de Berna,
con esa mezcla de afecto y culpa que uno reconoce en quien sabe que debería estar en un lugar y no puede. La niña recibió el nombre de Liesl, no el apellido de Einstein. En las cartas del volumen 5 del proyecto de documentos de Einstein, que pueden consultarse y están digitalizadas, hay preguntas sobre la niña. Preguntas simples, de padre que no puede estar presente. Preguntas que tienen la temperatura del cuidado y también la temperatura de la distancia. No hay grandes declaraciones, no hay frases para pósteres. Hay un hombre escribiendo desde Berna preguntando cómo está su hija. El 4 de septiembre de 1903, Einstein escribió a Mileva desde Berna. La referencia es el documento 54 del volumen 5 de los Collected Papers of Albert Einstein. En esa carta pregunta por Liesl. La niña tenía poco más de un año y había contraído escarlatina severa. Hay algo en la tonalidad de esa carta que cuando la leí por primera vez me hizo tener que dejar el papel un momento. No es dramática, es lo contrario. Es una carta que intenta no serlo, que pregunta por la niña con la contención de alguien que sabe que mostrar el miedo completamente no ayuda, que usa el nombre de la niña con la ternura de quien lo dice pocas veces en voz alta pero lo piensa constantemente. Nuestra pequeña Liesl. Así se refería a ella. Después de esa carta, el nombre de Liesl desaparece de toda correspondencia de Einstein. No vuelve a aparecer. Los investigadores han debatido durante décadas qué ocurrió. Si murió de escarlatina en otoño de 1903, si fue dada en adopción en Serbia, si sobrevivió y vivió con otra identidad. No se sabe. No hay documentación que lo aclare con certeza. Einstein nunca habló públicamente de Liesl, en ninguna de las entrevistas que dio a lo largo de su vida, en ninguno de los ensayos que publicó, en ninguna de las cartas que sabía que iban a ser leídas por otros. La niña existió en las cartas privadas de 1902 y 1903 y después desapareció de su vida pública como si nunca hubiera estado. Eso, para mí, no indica indiferencia, indica lo contrario. Las pérdidas que más nos pesan no siempre son las que más nombramos. A veces son las que nombramos menos, precisamente porque el nombre pesa demasiado para pronunciarlo en cualquier contexto. Einstein cargó el silencio de Liesl durante más de 50 años, sin que ninguno de sus biógrafos supiera que existía, hasta que las cartas se hicieron públicas décadas después de su muerte. 50 años de silencio sobre una pérdida que nunca tuvo siquiera la forma de una despedida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, como decía un antiguo colega mío, cuando llegaba al punto en que una ecuación dejaba de ser técnica y se convertía en algo que dolía. Porque Einstein, que cargó esa pérdida, también fue el hombre que desarrolló el marco conceptual que, cuando yo lo apliqué a la pregunta de esa mañana del café, fue lo único que me dio algo parecido a una respuesta que no sonara a consuelo barato. No una respuesta religiosa, no una respuesta metafórica, una respuesta física. Las ecuaciones de campo de la relatividad general, publicadas en noviembre de 1915. Sé que hay gente escuchando esto que no estudió física y no necesitan haberla estudiado para entender lo que quiero decirles, solo necesitan imaginarlo. El espacio, según Einstein, no es un recipiente vacío donde ocurren las cosas, es un tejido, una geometría, una estructura que responde a lo que hay en ella. Cuando hay una masa, un planeta, una estrella, esa masa dobla el tejido, lo curva. La geometría del espacio cambia alrededor de esa masa. Ahora imaginen que esa masa desaparece. Lo que las ecuaciones de campo de Einstein dicen es que el espacio no queda con un agujero, no queda roto. No hay un hueco neutro donde estaba la masa. Lo que hay es una nueva geometría. El tejido se reconfigura.
La curvatura que esa masa producía no se esfuma instantáneamente y sin rastro. Se redistribuye, se transforma en una nueva forma del tejido que incluye de alguna manera la información de que algo estuvo ahí. El campo no tiene agujeros. El campo se reconfigura. Cuando leí eso por primera vez, hace muchos años, lo leí como física. Lo que encontré esa mañana mirando el segundo vaso de café fue que era también otra cosa. Era una descripción de lo que hace el alma cuando pierde algo que amaba. No queda un agujero neutro. Queda una nueva geometría del alma que todavía no sabes reconocer como tuya. Eso, que suena abstracto dicho así, tiene una explicación que la neurociencia ha desarrollado en los últimos años con una precisión que Einstein no podía tener, pero que hace que su analogía física sea más literal de lo que parece. En 2022, la neurocientífica Mary Frances O'Connor de la Universidad de Arizona publicó El cerebro en duelo. La traducción al español salió en 2023. O'Connor lleva más de 20 años estudiando qué hace el cerebro cuando pierde a alguien o algo que ama. Y lo que encontró tiene una elegancia que, cuando lo entendí en el contexto de Einstein, me hizo estar una buena rato quieto en el despacho. El cerebro no almacena a las personas que amamos como recuerdos estáticos. Las almacena como modelos predictivos, como mapas, como esquemas que le dicen al sistema nervioso qué esperar, cómo funciona el mundo, qué va a ocurrir a continuación. Cuando alguien a quien amamos está presente en nuestra vida, el cerebro tiene un mapa de esa presencia. Sabe que a cierta hora del día ese alguien va a estar en cierto lugar. Sabe qué temperatura tiene su voz por la mañana. Sabe los ruidos que hace al preparar café. Sabe la manera en que llena el espacio de una habitación. Ese mapa no es sentimental, es funcional. El cerebro lo usa constantemente para anticipar, para prepararse, para no sorprenderse de más. Cuando esa persona se va, el mapa no desaparece. No puede desaparecer de golpe. El sistema de predicción no recibe una actualización instantánea que le diga cancela el mapa, actualiza las expectativas. Ya no hay nadie esperando el segundo vaso de café. El sistema sigue generando predicciones basadas en el mapa anterior. Sigue esperando la presencia que ya no está. Sigue preparando el café para dos. Eso que llamamos dolor de la pérdida no es una señal de que algo está roto en nosotros. Es la señal de que el cerebro está haciendo exactamente lo que tiene que hacer: actualizar el mapa. Reescribir el modelo predictivo para que corresponda con la nueva realidad. Y esa reescritura, según O'Connor, es lenta por diseño. Es lenta porque el cerebro no puede simplemente borrar décadas de predicciones sin verificarlas contra la realidad una y otra vez. Cada momento en que el sistema espera la presencia y no la encuentra es un momento de actualización, un momento de aprendizaje doloroso pero necesario. El dolor de la pérdida es el proceso de actualización. No es inútil, no es una falla del sistema. Es el sistema aprendiendo algo enorme. Y en 2025, un equipo de investigadores encabezados por Dalberg, Dubey y Cohen publicaron un modelo computacional del duelo que confirma lo que O'Connor estaba describiendo desde la biología. Un modelo basado en aprendizaje por refuerzo, el mismo tipo de arquitectura que usan las inteligencias artificiales más avanzadas, que simula el proceso del duelo como un mecanismo de revisión de expectativas. La conclusión del modelo es esta: el duelo prolongado y funcional, el que duele durante meses y años sin ser patológico, actúa como el proceso por el cual un sistema inteligente corrige su modelo del mundo cuando el mundo ha cambiado de manera fundamental. No elimina la información sobre la persona perdida, integra esa información en una nueva comprensión del mundo que incluye la ausencia.
El cerebro, según ese modelo, opera con la misma lógica que las ecuaciones de campo de Einstein. Cuando algo desaparece, el sistema no queda con un agujero, el sistema se reconfigura. Necesito quedarme aquí un momento, porque me parece que este es el punto que más me costó integrar cuando lo entendí. La razón por la que el cuerpo sigue preparando café para 2 meses después de que la persona se haya ido, no es que seamos irracionales, no es que estemos negando la realidad, es que el cerebro tiene que recorrer el camino de la actualización completa, y ese camino no tiene atajos. Cada vez que el cuerpo hace el gesto automático y la presencia no está ahí, hay un momento de actualización, un momento en que el mapa viejo choca con la realidad nueva y tiene que ceder. Eso duele. Duele exactamente como debe doler. Y las mismas investigaciones que O'Connor cita en su libro confirman algo que hay que decir con claridad. El cerebro no distingue neurológicamente entre la amputación de un miembro y la amputación de una presencia. Las mismas vías del dolor físico se activan cuando se procesa la pérdida de alguien a quien amábamos. La Sociedad Mexicana de Neurología publicó en 2025 una revisión que documenta exactamente esto. El duelo activa las regiones del dolor corporal con la misma intensidad que una lesión física. La pérdida duele físicamente porque para el cerebro es una lesión física, no de los huesos, del mapa. Y aquí es donde quiero conectar todo esto con la pregunta que más me inquieta sobre Dios y sobre las pérdidas que no entendemos. Porque la pregunta no es solo ¿por qué duele? La pregunta, la que más escucho de las personas que llevan años cargando con algo que perdieron, es otra. ¿Por qué Dios me quitó eso? No por qué ocurrió en términos físicos o biológicos. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué, si hay un Dios que nos quiere, hay un diseño en el que caben la pérdida del hijo, el divorcio que destruyó la familia, la enfermedad que se llevó a quien más amabas, la versión de ti mismo que nunca vas a recuperar? Eso es lo que la gente quiere entender cuando hace clic en un título como este. Y yo no voy a decirles que tengo la respuesta definitiva. Eso sería deshonesto. Lo que sí voy a decirles es que cuando puse junto todo lo que he examinado esta noche, la pérdida de Liesel en Einstein, el modelo predictivo de O'Connor, las ecuaciones de campo de 1915, el modelo computacional de Dulberg y sus colegas, encontré algo que no es una respuesta, pero que se parece bastante a un cambio de pregunta. Y los cambios de pregunta, en física, suelen ser más poderosos que las respuestas. La pregunta que asume que Dios quitó algo presupone una cosmología específica, un Dios que interviene en el tejido de la realidad de manera arbitraria, que retira lo que daba, que rompe lo que construyó. Un Dios que administra la pérdida como castigo, o como prueba, o como misterio insondable. Lo que las ecuaciones de Einstein sugieren, y lo que la neurociencia confirma desde un ángulo completamente diferente, es que el universo no opera con agujeros. No hay roturas arbitrarias. Cuando algo que tenía masa desaparece del campo, el campo no queda mutilado. Queda con una nueva geometría que incluye la información de lo que estuvo ahí. Cuando alguien a quien amamos se va, no queda un hueco neutro en el tejido de lo que somos. Queda una forma, la forma del amor que tuvimos, la forma del tiempo compartido, de los hábitos construidos, de los mapas del cerebro que tardan meses en actualizarse, precisamente porque lo que representaban era real y profundo, y tenía peso en el campo de nuestra vida. Eso que nos duele tiene la forma de lo que amamos. No es un castigo, no es una ruptura arbitraria, es el campo reajustándose a una nueva geometría. Y si eso es así, entonces la pregunta cambia. No por qué me quitó eso, sino qué geometría nueva me está dejando. Sé que esa pregunta puede sonar a consuelo demasiado fácil. Quiero ser honesto al respecto. No estoy diciendo que el dolor no sea real
o que sea fácil encontrar la nueva geometría. Estoy diciendo que la física y la neurociencia apuntan en la misma dirección, y esa dirección sugiere que la pérdida no es un error en el sistema. Es el sistema operando exactamente como está diseñado para operar. Y hay algo en eso que me parece que vale la pena examinar con honestidad, porque Einstein no llegó a esa comprensión desde un lugar de paz. Llegó desde un lugar de pérdida. Llevaba años pensando en el problema del campo, en la manera en que la geometría del espacio responde a la presencia de la materia, cuando las cartas de Mileva hablaban de una niña enferma en Serbia. No sé si Einstein pensaba en Liesel mientras trabajaba en las ecuaciones de campo en 1915. No tengo acceso a eso, pero hay algo en el hecho de que el hombre que perdió a su hija sin despedirse, que cargó ese silencio durante 50 años, fuera también el hombre que desarrolló el marco matemático que describe cómo el campo responde a la ausencia, que hace que la historia sea más grande de lo que parece. La física que Einstein hizo no fue a pesar de las pérdidas que tuvo. No puedo decir que fue por ellas, sería demasiado fácil. Pero sí puedo decir que el hombre que hizo esa física no era un hombre ajeno al dolor de perder algo que amaba sin entender por qué. Y en ese ensayo de 1931, que se llamó El mundo como yo lo veo, Einstein escribió algo que cuando lo leí en el contexto de todo esto, me pareció que tenía un peso diferente del que tienen las citas que circulan en los pósteres. Escribió: el sentido más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Quien no conoce esa emoción, quien ya no se maravilla ni se asombra, ya está, por así decirlo, muerto. El sentido más bello es lo misterioso. No la certeza, no la respuesta, el misterio. Hay algo en esa frase que tardé en ver. No la estaba leyendo bien. La leía como si fuera una declaración sobre la curiosidad intelectual, sobre el impulso científico, sobre la actitud de quien investiga. Y en parte lo es. Pero hay otra manera de leerla. Miren, esto es solo mi interpretación y pueden verlo de otra manera. Pero cuando leí esa frase después de haber estado con las cartas de Liesel, con el modelo de O'Connor, con las ecuaciones de campo, lo que entendí fue esto. Einstein estaba diciendo que el encuentro con lo que no podemos explicar todavía, con lo que nos supera, con lo que nos duele de maneras que no tienen nombre preciso, ese encuentro es la fuente de algo valioso, no el dolor en sí, lo que el dolor abre. La pérdida que no entendemos nos pone en contacto con algo que las respuestas fáciles cierran, con la pregunta real, con la hondura de lo que era lo que perdimos, con la dimensión de lo que amábamos. Si lo que se fue no hubiera importado, no habría dolor, no habría café preparado para dos. El dolor tiene la forma de lo que amamos. Y la pregunta ¿por qué Dios me quitó eso? Tiene una respuesta que no suena a respuesta, pero que creo que es la más honesta que puedo dar. La misma respuesta que Einstein, con la física, da sobre el campo. Lo que te quitaron no desapareció del campo. Se reconfiguró en él. La madre que murió, la relación que terminó, la salud que ya no vuelve, la versión de ti mismo que se fue con esa etapa. Cada una de esas ausencias dejó una forma en el tejido de lo que eres. No un hueco, una forma. La forma específica de lo que era esa presencia en tu campo. Y esa forma, aunque duela, aunque cueste meses o años que el cerebro actualice el mapa, no es una herida que hay que cerrar. Es una arquitectura nueva que todavía estás aprendiendo a habitar. Quiero hacer aquí una pausa y contar algo que no había pensado contar esta noche hasta que llegué a este punto. Mi esposa perdió la fe después de una pérdida. No voy a dar más detalles que esos, porque no son míos. Pero durante un periodo largo de tiempo, años, tuve al lado,
a una persona que había llegado al límite exacto, donde la pregunta ¿por qué Dios me quitó eso? Choca con la pared y no tiene respuesta que alcance. Yo soy físico, 32 años dando clases de física, y hubo noches en que lo único que podía decir era que no sé, que no tengo la respuesta, que la física que sé explica el cómo, no el por qué, que las ecuaciones describen la mecánica del campo, no la intención del campo. Hay preguntas para las que la física no tiene vocabulario, pero hay algo que sí tiene. Tiene una descripción del comportamiento del campo que, si uno la mira desde el ángulo correcto, se parece bastante a lo que la teología llama providencia sin poder probarlo. La lógica del campo dice que nada se pierde del campo. La materia se convierte en energía. La energía se convierte en materia. Una presencia que desaparece del campo deja una curvatura, una geometría, una marca en el tejido que es tan real como la presencia que la produjo. No digo que eso sea la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite el dolor. No tengo esa respuesta. Digo que hay una consistencia entre lo que la física dice sobre el comportamiento del campo y lo que los que creen sienten cuando dicen que lo que perdieron dejó algo en ellos que no es solo la memoria, que hay una presencia de ausencia que no es la misma cosa que el vacío. Einstein lo sintió. Llevó el silencio de Husserl 50 años en el campo de su vida. Nunca lo nombró públicamente, pero estaba ahí, en los márgenes de lo que hacía, en la textura de ese hombre que podía hablar sobre el universo con una precisión que nadie más tenía y que al mismo tiempo nunca habló de su hija, porque el nombre pesaba demasiado. Esa pérdida no quedó como un agujero en Einstein, quedó como parte de la geometría del hombre que hizo la física que hizo. No puedo probarlo. No quiero pretender que puedo. Pero cuando miro la historia completa, las cartas de 1903, las ecuaciones de campo de 1915, los 50 años de silencio sobre una niña que quizás no sobrevivió el otoño de su primer año, hay algo que no encaja con la imagen del científico frío que las escuelas enseñan. Hay un hombre que aprendió, con la misma rigurosidad con que aprendía física, que la pérdida no rompe el campo, lo transforma. Y hay algo más que quiero decirles antes de cerrar, algo que tiene que ver directamente con ustedes y con la pérdida concreta que cada uno tiene en el pecho cuando hace clic en un título como este. El cerebro, según O'Connor, necesita tiempo para actualizar el mapa. Ese tiempo no tiene duración fija. No hay una fecha en que el sistema termine la actualización y todo quede a cero. Y hay algo importante que los datos de Dulberg y sus colegas añaden. El proceso de duelo no termina cuando deja de doler. Termina cuando el mapa nuevo incluye la ausencia como parte de la estructura del campo propio. No como un agujero que hay que esquivar, como una coordenada que ya forma parte de cómo uno navega la realidad. Eso, en términos cotidianos, se llama integrar la pérdida, no superarla, no olvidarla, no dejar de querer lo que se fue, integrarlo. Y la neurociencia dice que ese proceso, cuando ocurre bien, no nos deja menores que antes, nos deja con una capacidad de presencia que las personas que no han perdido nada todavía no tienen, con una comprensión del tiempo que solo viene de haber aprendido a su precio que las presencias son finitas, con una hondura que no se consigue de otra manera. El campo que se reconfigura no queda como era antes, queda diferente, pero diferente no significa roto, significa más complejo, más capaz de sostener la complejidad de lo que la vida realmente es. Einstein tenía eso. No lo tenía en todo. Fue un hombre con limitaciones reales en otros aspectos de la vida y hemos hablado de eso en videos anteriores con honestidad.
pero en la capacidad de seguir haciendo física, de seguir preguntando, de seguir buscando la teoría que unificara las fuerzas del universo durante los últimos 30 años de su vida. Había algo que no era pura terquedad intelectual. Era la capacidad de alguien que había aprendido que el campo se reconfigura, que la ausencia no es el final del campo, que donde había una geometría puede haber otra. Quiero cerrar con algo que me parece importante decir con precisión porque es fácil distorsionarlo. No estoy diciendo que el dolor no importe, no estoy diciendo que las pérdidas son en realidad regalos disfrazados. Eso es una simplificación que hace daño. El dolor es real, la ausencia es real. El segundo vaso de café que se enfría en el mármol es real y no tiene nada de bonito en ese momento. Lo que estoy diciendo es algo diferente, que el diseño del universo, según la física que Einstein desarrolló, no incluye agujeros arbitrarios, que el campo no se rompe, que la pérdida tiene una lógica, no la lógica del castigo ni la de la prueba, sino la lógica del campo reconfigurándose alrededor de lo que fue, y que esa reconfiguración, aunque duela exactamente como una lesión física porque el cerebro no distingue entre las dos, no es evidencia de que algo está mal. Es evidencia de que algo importaba lo suficiente como para cambiar la geometría del campo. Lo que te quitaron te dolió porque era parte de tu campo, porque el cerebro había construido un mapa complejo y detallado de esa presencia, porque el sistema de predicción había integrado esa persona, esa etapa, esa versión de ti mismo, como una coordenada fundamental de cómo funciona el mundo. Y ahora, el campo está aprendiendo a funcionar con una geometría nueva. Ese aprendizaje no tiene atajos y no debería tenerlos, porque la velocidad del aprendizaje corresponde al peso de lo que se perdió. Un dolor que dura años no es una señal de que no has superado algo que deberías haber superado. Es una señal de cuánto amabas lo que perdiste. Y eso, me parece, es lo que Einstein sabía, no como una declaración espiritual, no como una consolación para los que sufren, sino como la consecuencia lógica de lo que había descubierto sobre el comportamiento del campo. El campo no tiene agujeros. La pérdida que más duele es la que deja la geometría más compleja. Y esa geometría, aunque todavía no la reconozcas como tuya, ya es parte de lo que eres. Esta noche, si les parece, no intenten cerrar el dolor que tienen. No lo fuercen a tener una forma que todavía no tiene. Dejen que el cerebro haga su trabajo de actualización. Dejen que el campo encuentre su nueva geometría. Y si preparan café esta mañana y se dan cuenta de que lo están haciendo para dos cuando ya solo es para uno, no lo vean como un fallo de memoria. Véanlo como la señal de cuánto peso tenía en su campo lo que ya no está. Eso no es debilidad, es la física del amor. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.